efectos de sistematización. Por medio del chat les estaré compartiendo el formulario de asistencia y como primer punto le daríamos la palabra a el profe Johnny para que nos lea el acta. Profe, tienes el micrófono apagado. Ah, caray, gracias. Nicole, muy amable. Y bueno, un saludo para quienes nos acompañan hoy. La idea también es empezar con la lectura del acta para que los que llegaron en función del tema se enteren un poco también que hicimos la sesión pasada. El acta ha sido escrita por Héctor Vega, que es coordinador de este semillero junto a Nicole, y pues como él hace la mediación filosófica hoy, entonces yo voy a leer el texto que él realizó. Entonces me permito leerlo. Perdón, un segundo, me confirman Cuba. Ay, perdón. Listo, aquí va. Dice así. Acta número 2, realizado por Héctor Vega. El tema fue Experiencias Sagradas de la Contemplación como tecnología ancestral del pueblo Cancuamo. El miércoles 2 de marzo de 2022 se llevó a cabo el acto inaugural del semillero Symbolon, contando con la participación de Viviana Andrea Sánchez, magíster en Comunicación y Educación de la Cultura, especialista en Comunicación Educativa y licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y quien actualmente es docente de un colegio de Bogotá en Suba. Sonia Rincón es Pitia, con el mismo perfil educativo y desempeñándose como profesora de básica primaria y como profesora de preescolar y básica primaria en el Colegio Gonzalo Arango, también de Suba. Y finalmente Wilson Quintero Brandt, docente del Colegio Santa Luisa, de la Compañía de Jesús, licenciado en Filosofía de un Minuto, especialista en Comunicación Educativa y magíster en Comunicación y Educación en la Cultura. Ellos nos compartieron los hallazgos de su tesis de maestría, tesis que de alguna manera fue nutrida por una experiencia investigativa que empezó aquí con Wilson Daniel. Pues bien, inician realizando una contextualización mencionando el trabajo llevado a cabo con el pueblo Cancuamo, que hace parte de la gran familia Kogi, Arhuacos y Wiwa, quienes son los encargados de mantener el equilibrio en el mundo, llamados a proteger la Sierra Nevada de Santa Marta y debido a su ubicación tuvieron que relegarse a lugares más elevados de la sierra en el proceso de occidentalización para mantener sus creencias. Surge el proyecto desde la reflexión de la categoría comunicación cósmica, teniendo como categorías principales la contemplación, lo sagrado y tecnología ancestral. El objetivo era indagar cómo la contemplación de lo sagrado genera vínculos con lo sensible y lo espiritual en la Sierra Nevada, siendo esta una tecnología ancestral, un cerrar los ojos y ver con los sentimientos, una reconciliación del ser humano con la madre tierra, una tecnología, no en el sentido griego de tecne, eh, y tecnología que promueva lo espiritual más que lo mecánico. Usualmente la contemplación es estar en silencio. Para el pueblo cancuamo es eso y mucho más. Una relación con la naturaleza, vivir en el tiempo de lo sagrado que hace que el territorio no esté desarraigado, sino interconectado con el entorno. Como seres humanos se es un ser simbólico, aquello que desborda de significados y el pueblo cancuamo es muy rico en ello. Manejan la categoría emergente de la interdependencia del entorno extendido, la conexión entre las distintas culturas que a pesar de estar separados políticamente siguen estando conectadas de manera espiritual. Resignifica el mirar porque se percibe desde el corazón una relación con el otro y lo otro de manera espiritual. El hombre no es el centro es la existencia misma. Para los cancuamos en los picos más altos de la sierra, en los picos Colón y Bolívar, se originó el mundo, una evolución de tipo cósmico y no tanto en el sentido darwiniano. En el origen, los pájaros como el colibrí eran personas también, pero en un momento decidieron no hablar más, solo cantar, porque el ser humano vive muy preocupado entre otras cosas. En las conclusiones mencionan que se permitió decolonizar el pensamiento en relación a lo sagrado y lo tecnológico. Lo sagrado se veía más desde lo judeocristiano, como aquello referente a un Dios en particular, y lo tecnológico relacionado con el hacer, aquello que sostiene un desarrollo económico, pero la contemplación como una conjugación del ver, juzgar y escuchar permitió una reapropiación del concepto de tecnología ancestral, dándole un enfoque intercultural relacionado con lo sagrado y permitiendo descubrir cómo ella puede producir nuevas formas de ser en el mundo y de relacionarse con el territorio. En la socialización se discutió sobre la relación de la cosmovisión del pueblo cancuamo desde lo sagrado y el cristianismo, viendo que allí se evoca el Corpus Christi en época distinta, ritos distintos, salen hasta máscaras de demonios.
Se decolonizaron de modo personal los ponentes sobre algunas creencias al encuentro con esa cosmovisión. Por ejemplo, en Suba, la comunidad muisca aún pervive. Existe allí un parque mirador de los nevados, que realmente es un territorio sagrado. Al tener presente ello, cambia el pensamiento porque no se ve solo como un sitio de descanso. La profesora Viviana trabaja el tema de huertas, permitiéndole vivir en agradecimiento con la tierra, en una relación más profunda. Esa decolonización también la trabajan con los estudiantes en agradecer hasta por el respirar. Una contemplación proyectada en el aula, donde todas las religiones caben. Más que una religión, es un agradecimiento por todo, buscando el equilibrio, viendo el indígena que orgullosamente sobrevive en cada uno. Incluso lo sagrado se desantropomorfiza y despatriarcaliza para dar paso a otro tipo de relación. Se menciona que en filosofía se corre el riesgo de ser muy soberbio, al creer poseer el conocimiento absoluto, pero al enfrentarse e interactuar con otras disciplinas lleva a estar abierto al aprendizaje. Una investigación no es solo leer y escribir, sino una relación con los otros, trabajar de manera colaborativa, crecer con otros. En el pueblo cancuamo, el papel de la mujer no se da en una relación tan matriarcal o patriarcal. Hablan de la tierra como la madre que está en constante relación con el hombre, dándole cobijo. Se realizan unas precisiones. Primero, no se trata de hablar del buen salvaje, tipo Rousseau, porque naturalmente ante las sombras de sabiduría distintas se puede llegar a idealizarlos. Ellos también tienen sus problemas, tienen ataques de occidente, grupos armados, entre otras dificultades. Segundo, no se propone cambiar de religión o una religión, sino una manera distinta de ver el mundo, una búsqueda del equilibrio. No se vive por acumular capital, por eso decolonizar el pensamiento consiste en ser capaz de ser humilde frente al saber de los otros, del matemático, el médico, para ser colectivos y dejar de ser individualistas. Se termina el encuentro con un agradecimiento a los ponentes por compartir el trabajo. Pues bien, este es el acta de la sesión pasada. Hablamos del pueblo Cancuamo, una comunidad indígena muy importante en Colombia, a propósito de una experiencia investigativa que implicó o que está en relación a su vez con la experiencia de lo sagrado. Entonces de esto nos hablaron unos invitados, entre quienes se destacan un graduado del Departamento de Filosofía que terminó su maestría con este tema, junto a otras compañeras. Y pues bien, ese fue el tema con el que inauguramos este quinto ciclo de Símbolon. Y ya, Nicole, muchas gracias. La palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, profe, por esta lectura. Y muchísimas gracias, Héctor, por esa acta tan inspiradora y tan llena de reflexión. Bueno, entonces ya ahorita pasaríamos a dar inicio al conversatorio. Le doy la palabra a Héctor y puede compartir pantalla. Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si pueden ver la pantalla? Sí, Héctor, sí se ve. Sí. Bueno, entonces buenas tardes. Mi nombre es Héctor Noidea Campos, del programa Estudio en Filosofía. Eh, Aquí voy a acompañar voy a hacer lectura, ¿sí?, del texto, pero lo voy a acompañar como con unas imágenes, con unos collages, pues, que ayudan como un poco más a comprender ello, ¿sí? Pues no soy experto en Kush, no, tengo un acercamiento pues a él, me gusta su forma de pensar, abarco unas categorías que él maneja, pero haciendo la salvedad pues de que es mucho más profunda. Comprender estas categorías pues implica pues cierto rigor y todo ello, entonces trato de hacerla como de una manera que sea mucho más comprensible, ¿sí? Entonces, la idea es como leer este pequeño texto, ¿sí? En ello también hago como un recuento, ¿sí?, de un texto de Rodolfo Kusch, y después pues doy mi perspectiva o como la forma de encaminar la discusión. Teología popular, Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch nació el 25 de junio de 1922 y murió el 30 de septiembre de 1979. Fue un antropólogo y filósofo argentino en busca de reencontrar al sujeto latinoamericano que ha sido víctima de la colonización. Se interesa por un pensar situado, pero que no se encierra en sí mismo, sino abierto al mundo. Ve que las concepciones filosóficas y elementos occidentales son profundos, pero no suficientes.
Un occidente que purifica diciendo lo que es y lo que no es, optando por un único camino, eliminando lo otro, moviéndose en una dualidad, lo verdadero y lo falso, la luz y la tiniebla, donde lo que no encaja en los patrones dominantes es desechado. Así lo irracional, lo ancestral, el chamán, lo no académico es hecho a un lado. El logos es lo verdadero y el mito lo falso, incluyendo además la lógica del tercero excluido, donde se es uno o el otro, pero no los dos a la vez, porque ello lo toma como una contradicción. Sin duda, esta lógica cuando llevada de manera radical. Por eso optar por pensar por el sí mismo es pensar desde el miedo, lo oscuro, el error, como alguien que no sabe bailar, pero se atreve, está expuesto a la equivocación, a pisar. Una opción por lo propio es difícil, una opción por lo popular, lo indígena, lo marginal, quienes, abro comillas, marca una suciedad corporal, simbólica, epistémica, dado que todo saber proveniente de estos cuerpos estará manchado, sospechado de error o de falta de rigor conceptual o metodológico, de simple intuición o mucho peor, de divagación cuasi poética. Cierro comillas, o 2018. Se invisibiliza hasta hacerlo nulo. Con todo ello presente se encuentra Akush en la filosofía de la liberación. Aquí lo podemos ya ir como más o menos relacionando los que tal vez tengan un acercamiento más religioso con la teología de la liberación. Pues no lo mismo, pero pues como encauzaba en ello. Impulsándole a recorrer el altiplano argentino-boliviano en busca de un filosofar americano original para conocer esa América profunda. En un capítulo llamado Teología Popular, Kush relata que fue invitado a un ritual en Eucaliptus, una localidad al norte de Oruro, en Bolivia, fundada cuando se construyó el ferrocarril que alberga una población campesina dedicada al transporte de mercaderías. Por eso todos aspiraban a tener un camión, algo que ya muchos tenían. Cuando llegando al lugar, siguieron el viaje hasta el santuario situado a 1 kilómetro del lugar, que había sido instalado por un hechicero en motivo de la desaparición de unos niños años atrás. A la muerte del hechicero lo había sucedido el Tata Mauricio. El santuario estaba destinado para la sacralización de los camiones recién comprados. A la izquierda estaba el Calvario dedicado a la gloria y al derecho una construcción cilíndrica de piedras y barro, con una altura de casi 1 metro, consagrado al Anchanchu, una deidad nefasta entre los Aymara. El camión se dejó en medio de las dos construcciones para que el Tata Mauricio realizara la shaya o sacralización. Aquí vemos de que van, como por decirlo así, una montaña, una pequeña meseta, allá tienen allá pues se realiza el ritual en ese santuario. En un lado está más una percepción cristiana y en otro pues una deidad nefasta, ¿sí? El Anchanchu, que es nefasta para los Aymara. En la parte del Calvario, de la cristiana, hay 3 nichos donde se guardan cruces cristianas y alrededor encontraban 4 piedras en forma equidistante y la otra de forma simétrica y en torno a ellas había otras menores en círculo. Aquí puse muy descriptivo y lo seguí al pie de la letra, sí, como si en esa descripción, porque considero que también aquí hay algunos compañeros que son religiosos, ¿sí? Entonces vemos en cada cosa, en cada elemento que nombra, algo muy profundo. El ritual comenzó cerca de las 9 de la mañana y se dividió en 2 partes. En la primera, que duró hasta el mediodía, el hechicero realizó el ritual en el Calvario y la segunda parte en el cilindro de piedra. En la primera se colocó un poncho, arrodillado y cantando rezos católicos, extendió un aguayo, que es una prenda rectangular de símbolo de la entidad aymara. Extendió ese aguayo en el piso. Sobre este distribuyó en forma de cuadrado 24 misterios u obleas de azúcar y almidón,
que tenían imágenes católicas como de la Virgen o del Santísimo en forma de sol. Delante colocó panes y en uno de ellos clavó una cruz con un rosario. Delante de las obleas colocó 2 vasos, uno con agua y otro con chiwa, que es vino disuelto en agua. Luego asperjó el Calvario y los hizo dar vueltas alrededor de este. Después de ello tomó los misterios u obleas y los colocó en un brasero y dijo que de rodillas pidieran un deseo mientras soplaba 3 veces el humo. Llegada a las 12 se trasladaron al cilindro de piedra, decir a la deidad nefasta, y los saludaron diciendo: buenos días, caserito. El Tati iba sacando las piedras que había dentro, las envolvía en serpentinas y las repartía a los asistentes, y según la forma que tuviesen, puede ser de casa o camión, decía que llegarían a tener hecho. En la segunda parte extendió la manta y encima colocó cajitas de papel donde introdujo obleas, pero esta vez tenían símbolo opuesto a las otras. En ellas se encontraban serpientes, sapos, arañas y objetos. Agregó pequeñas piezas de plomo, huevos, cigarrillo y 2 vasos de alcohol puro. También echó en las cajitas componentes de la llamada mesa negra, que eran semillas de distintas plantas. Seguidamente alistó una tercera mesa en una bandeja con elementos parecidos a los descritos, la cual estaba destinada al lugar del conductor del camión. Se hacen abluciones, es decir, purificar con agua, para dar paso al sacrificio de una oveja. Degollaron el animal, recogieron la sangre en 6 platos y con una cuchara los asistentes tuvieron que asperjar la sangre al camión. Luego extrajeron el corazón aún palpitante de la oveja, que fue depositado en una pequeña fuente, y todo agregado a la tercera mesa, colocada en el lugar del conductor. El cordero se cocinó entre piedras calientes, enterrado en la tierra y sin sal. Las achuras se echaron sobre la piel, comieron el animal en silencio y las sobras se colocaron en la piel. Encendieron un fuego y quemaron las ofrendas, bailando alrededor con alegría, acompañado de una radio portátil. Por último, se arrodillaron en círculo cantando un rezo de agradecimiento a la tierra. Todo lo descrito da cuenta de una forma de pensar. Ello se ve cuando se acercan a la deidad de la gloria y también a la deidad desfavorable, y en medio colocan el camión. A Kush le causa curiosidad que ante el altar de la gloria, relacionado con el cristianismo, el rito fuera más frío, mientras que frente a la divinidad nefasta, mucho más alegre. Incluso menciona que hablando con un amigo sacerdote, este se impacta porque piden el uso favorable del camión a la divinidad nefasta y a la otra no. Por eso Kush se pregunta por la diferencia de comprar un camión en Eucaliptus y uno en la capital argentina, es decir, Buenos Aires, reflexionando que se usaría sin más a mucho una cerveza para festejar y algunos talismanes o estampas en el automóvil. De este modo, por un lado se festeja con unas simples cervezas, mientras que por el otro con un ritual frondoso. En la capital la acción termina con el camión y en Eucaliptus, es decir, la comunidad popular allí, se trasciende a la cosa para internarlo en el mundo divino. Para el capitalino occidentalizado, confía plenamente en que usará el camión, mientras que el campesino duda si podrá usarlo, porque el uso depende de la divinidad. En el primer caso se afirma el camión y en el segundo se sumerge en un horizonte de negación. Está bajo la decisión de la divinidad, la cual puede decir no. Está sometida a la negación. En pocas palabras, las cosas llevan un no en el cuello. Así, existir implica ser posible. Esa negación significa el no puesto de las cosas, el no estar determinadas y que refiere a la posibilidad de ser. Aquí ya traje un poco algunas categorías que digo, no las quiero agotar, mucho más amplia, pero para hacerla más comprensión la trabajé así. Ayo Kush lo llama la lógica de la negación, es decir, si bien es cierto que tenemos un mundo conceptual basado en Occidente, donde se maneja una postura racionalista, aquí sin generalizar, donde todo se ve con estos ojos, una lógica científica basada en la verificación y observación, de que si no es medible,
cuantificable, automáticamente se desecha. Por eso la lógica de la negación consiste en negar toda esta lógica científica, no eliminarla. Es fagocitar, es decir, no dejarme definir por lo occidental, colocarlo como en stand-by, en reposo, para sumergirme en el mundo de lo simbólico, lo sagrado, los sentimientos. Por esto el existir debe convertirse en proyectos. Ese proyecto puede ser el simple hecho de proponerme a cruzar la calle, hasta el proponerme alcanzar un título universitario, montando el proyecto sobre el supuesto de que es posible, porque no se sabe si pueda llegar a realizarse. Dependerá de las circunstancias de la vida. Lo importante es tener proyectos, luchar por ellos, y ello basta para el vivir puro. Esto se desliga de toda apuesta científica, porque se parte que existir está en la falsedad y todo dependerá de las circunstancias, que incluso pueden oponerse al proyecto. Kush dice que existen muchas totalizaciones, posibilidades de ser, desde el ejecutivo en una empresa, como religioso, el maometano, el brujo. La idea es conocer la profundidad de cada cultura, la cual brinda un horizonte simbólico. El punto de partida es el puro existir, o llamado en América como el puro estar, y que está sediado por la negación, es decir, las circunstancias. Es invertir la lógica científica. Se invierte el postulado de René Descartes. Pienso, luego existo. Pues para explicar eso, pues este luego que utiliza aquí Descartes es entendido como un por tanto, es decir, pienso, por tanto existo. Pero en la lógica de la negación se da la inversión. Existo, luego pienso, porque no es un pensar por pensar, sino un pensar como proyecto, dependiendo de la circunstancia y lograr la verdad. Es un bloquear lo lógico científico para llegar a la revelación. Así el sacrificio realizado es una forma de someterse a la negación. Por eso el ritual de Eucaliptus apunta a una teología. La negación de las cosas convierte al mundo en símbolo. Y esta teología popular amplía la pregunta por la verdad, porque en el rito mencionado el camión es instalado en la pacha indígena y ese término hace referencia al vivir mismo. Aquí se podrían dar dos vectores, ¿sí? Dos apuestas. Uno es de la lógica científica, llegada de Occidente, y otra pues de la cosmovisión ancestral pues, de nuestro territorio, tomado a veces como una evolución, es decir, se pasa del uno al otro, se pasa del mito al logos. Por eso Kush se pregunta, o la pregunta que hace Kush, ¿qué pasaría si estos vectores no se excluyeran? Porque la lógica que llamamos científica, la lógica que es científica, o esta forma racionalizada de pensar europea, pertenece a un mito colectivo del pensar occidental y por tanto no se excluyen, sino que subsisten, porque en América profunda no se da una evolución, sino que coexiste. Ahora bien, me gustaría colocar la pregunta, pero en un sentido teológico. ¿Qué pasaría si una concepción teológica cristiana no se excluyera de una divinidad que vincule lo bueno y lo malo? Es decir, que Dios no sea solo amor, ¿sí? Sino que también haya como maldad, por qué no decirlo, ¿no? Que en Dios coexisten esas dos, bien y maldad. O unas experiencias de la religiosidad popular como el chamanismo, la mate de sábila para liberar energías, que no se excluyeran, sino que se complementaran. En lo ancestral se ve a la divinidad en una conjugación con lo amoroso, pero también con el Dios de la destrucción, y ello no implica estar en el miedo, sino abierta a una imposibilidad. No todo se puede dar. Desde nuestra mentalidad cristiana, pensar en un Dios que es malvado es imposible. El mero hecho de pensarlo puede generar un sentido de culpa, porque es una divinidad todo amor, y todo lo que no es dado en los cánones religiosos muchas veces es rechazado. Ello ha calado tanto en nuestra conciencia que lo hacemos de manera inmediata.
nos genera repudio, vergüenza, no lo podemos aceptar. Por eso la idea no es herir aquí susceptibilidades, no es herir creencias religiosas, sino examinar esta posibilidad, abrirnos a esta posibilidad. Invito hacia mente abierta. Nos movemos en la mentalidad occidental. Creemos saber lo que es verdadero y lo que es falso, aplicando ello a todos los campos de la vida, entre ellos el religioso. Pero ¿qué pasaría si en una decolonización del pensamiento se apuesta por una teología desde los presupuestos propios, desde aquí América, apoyado en los criterios ancestrales, y no se necesita ser creyente pues para pensarlo? Las perspectivas motivacionales vinculadas muchas veces con la religión le dicen al ser humano que todo se puede, todo es posible, no hay cabida para una imposibilidad. Si pasa un accidente, no es porque Dios lo quiera. La culpa no radica en Dios, sino en la persona por cometer una imprudencia, porque no se puede manchar a la divinidad. No es volver al Dios del terrorífico del Antiguo Testamento y vincularlo con el Dios amoroso del Nuevo Testamento, sino vincularlo con la divinidad ancestral. Ello en perspectiva ancestral no mancha la divinidad, sino que permite una conexión más profunda con ella, abre horizontes, se afirma la vida ante todo, estando expuesto a las circunstancias. Dejar de movernos en una mentalidad occidental de lo bueno y lo malo, como excluyentes del pensar religioso desde nuestra América profunda, donde todas estas dos vertientes se complementan. No es volver a unas prácticas ancestrales al pie de la letra. No es volver a unas prácticas ancestrales al pie de la letra. Por ejemplo, el sacar el corazón a un latente del animal, o como en los aztecas, que se sacaba el corazón a un latente de un ser humano para ser ofrendado o alimentar a la divinidad. Es más, estos sucesos, acabo de mencionar, desde nuestro esquema conceptual racional resulta escandalizante. Juzgamos como canibalismo o perversión esos actos ancestrales, pero pocas veces nos detenemos a pensar la carga simbólica de todo ello, la sangre, el corazón latente, que expresan vida. El tema de lo ancestral es más profundo, pero para nuestra comprensión nos remitiremos a bueno y malo. Entonces, para ellos la divinidad es buena y mala a la vez, como un complemento. Se está abierto a la vida, pero también a la muerte. No significa con ello que el cristianismo niega la muerte. En definitiva, pensar en un Dios cristiano, bueno y malvado a la vez, resultaría problemático. La reflexión teológica hasta el momento caería en una contradicción, sería una herejía, pero vuelvo a recalcar que no es un sustituir uno por otro, sino ver la divinidad como natura, donde todo se interconecta. Estas vinculaciones pueden ser problemáticas, empero, al hacer una mirada a la religiosidad popular sea un sincretismo religioso, es decir, armoniza corrientes que muchas veces son opuestas. En nuestro contexto, ver a familiares que tienen una mata de sábila colgada en la casa, que se baña con hierbas para quitar la sal. Eso es cuestión de burla, de desaprobación, y ello mayoritariamente se da de manera inmediata, invalidando su contenido sin detenerse lo más mínimo en lo que significa o representa. Sin duda estas cosas pueden presentar de manera exorbitante, caer en el mundo capitalista y ser una mera charlatanería. Ese tipo de experiencias pueden caer en la manipulación para mover masas en favor de un ideal político, volviéndose un organismo de control. Ello no se niega, es algo que sucede. Pero la apuesta es por analizar ello, que se escapa a todas estas manipulaciones sin hacerles un rechazo inmediato. Podemos ver en ello lo ancestral que corre por nuestras venas, por el inconsciente, pero dado en una realidad que ante todo busca afirmar la vida, y esa afirmar la vida es la base de todo análisis. En lo popular, la persona va donde el chamán. En lo popular, la persona que va donde el chamán es la misma que va a la misa, va al culto, y la acción inmediata es criticar.
Así, la cuestión no es decir si, aquí la cuestión no es decir si es verdadero o falso, bueno o malo, sino pues dejar el beneficio de la duda ante estas cuestiones que se pasan por alto, tal vez por considerarlo obvio o por considerarlo algo sin ningún valor, lo cual no merita ni matar cabeza pensando estas cosas. Pero, ¿qué hay más allá de decir que eso no es de Dios? ¿No se encontrará algo ancestral allí? Algo parecido a la sacralización del camión, donde conectan dos divinidades, dándole un sentido interrelacional, pero que la persona no se atreve a decir o vivir porque es pecado. Por eso invito al ejercicio, dejar a un lado los prejuicios, ese mundo conceptual, y sumergirse en este horizonte simbólico, donde todo tiene algo que decir, tener esa capacidad de escucha, hacer una fagocitación. Por ejemplo, Kush era una eminencia, con estudios, resaltando, y ellos estaban resaltando que ellos estaban en clave eurocéntrica, los estudios que realizó. Pero al hacer estudio de la América profunda, de lo propio, retiene, congela eso recibido, lo encierra en un cuarto para que ello no lo determine, fagocita ello, no permite que ello sea distintivo. Él no es, él no es por lo venido de otro lado, sino que es por lo propio. Hay que tener en cuenta esto. Ya somos, no hay necesidad de ser, porque a veces en perspectiva del desarrollo nos consideramos que estamos en el subdesarrollo. Muchas veces en la academia se repite, se piensa en clave eurocéntrica, sin valorar lo propio. Hay una necesidad de ser alguien civilizado, lo que anhelamos. Se cree que todavía no somos, porque no estamos emparentados al mismo nivel de la clave nor-eurocéntrica. Es un pensar con el pueblo, desde el pueblo, porque la experiencia le ha forjado ese pueblo. No necesitan que le impongan una cultura, sino que comprendan la suya. El pueblo amerindio vive en un mundo relacional, interconectado, pero nosotros colocamos un escudo de resistencia para luego atacar con la flecha de un conocimiento superior, olvidando el mismo valor ontológico de todos, la misma condición donde la raza humana, los animales y la naturaleza en general tiene algo por decir, un dejarse hablar y observar por la naturaleza, es un pensar y vivir lo que ha sido poco pensado y vivido, un mundo latinoamericano donde la divinidad sea la natura. La negación posibilita un horizonte simbólico, porque un saber epistémico anula la vida. Negar lo racional y darle curso a los sentimientos se antepone a la racionalidad y a las conclusiones que llega. El símbolo permite hacer visible lo que para nosotros es sagrado. Por ejemplo, los objetos allí en el ritual no son objetos, sino símbolos, porque aluden a algo sagrado. Se encomienda a la divinidad que tiene la capacidad de crear, pero también de destruir. La vida depende de la natura. Ella puede dar y a la vez quitar la vida. Es una apuesta donde la doxa, la opinión, también guarda verdad, una manera distinta de ver la vida. Lo simbólico reivindica al ser humano, viendo que la teoría no es lo único. Hay otras posibilidades. Lo importante es el compromiso en una transformación, afirmar la vida. Aquí no es idealizar lo latinoamericano, decir que es superior, sino apostar por la interconexión. Todo está relacionado con todo. Ver lo que somos y no negar nuestras raíces, sino apropiarnos de ellas. Entonces era como el texto que realizaba de ello. Entonces, pues es para conversar, ¿no? Reflexionar un poco sobre ello. Entonces me gustaría, si tiene alguna pregunta o algo, pues la invitación es pues para que no nos sintamos cohibidos, que no nos dé como miedo hablar. Esto no es un lugar más que todo fuera de la academia, ¿sí? Y pues no estamos, uy, que la nota que me va a colocar el profe Johnny o algo así, sino que nos sintamos en libertad, ¿no? Y a pensar ello como que muchas veces toma como oscuro, como, uy, no, eso no vaya a pensar eso, no, eso es peligroso. Entonces, como esta invitación, entonces la invitación pues es para que dialoguemos en torno a ello, qué piensa, qué opinen y cuál es como su perspectiva. Entonces, los escucho.
Bueno, yo quería comenzar diciendo que me parece muy importante lo que hablas en cuanto al tema de que generalmente tendemos a diferenciar como extremos la lógica y lo ancestral, cuando en vez de hacer los opuestos y en vez de hacer los excluyentes, deberíamos, como tú lo mencionas, hacer los complementarios. Muchas veces nosotros en el día a día, si por ejemplo estamos enfermos, tomamos medicamento, pero que si me dicen que una agüita con hierbas o cualquier cosa de esas, eso no. Sí, en vez de ser complementario y aplicar tanto nuestros saberes propios como las tecnologías que han estado avanzando. Bueno, muchas gracias Héctor por la presentación y también la reflexión que acaba de pronunciar Nicole. Eh, a mí me parece como, causa como vértigo espiritual, ¿no? O sea, intentar concebir una divinidad que no es solo buena o solo bien, porque conforme a tu presentación, Héctor, siguiendo a Kush, pues él nos interpela, nos incomoda, digo yo. Nos incomoda porque nosotros tendemos a asociar la divinidad con estrictamente bueno, con lo que crea, lo que provee, lo que reconcilia. Y lo contrario lo llamamos mal, que filosóficamente es la ausencia del bien. Pero aquí esta teología popular cuchiana es bastante sugerente porque nos lleva a pensar que lo que excede al ser humano y de lo cual depende el ser humano, la vida del ser humano, pues tiene las dos potencias. Puede Ujú. crear, provee, cuida, reconcilia, pero también puede quitar, restar, dividir, exponer a la muerte. Y en últimas, quien conduce el camión sabe que puede llevar el producto a su destino y devolverse a su casa, pero también sabe que por el camino se puede estrellar. Y lo que pretende es, a través de unos ritos, como ganar el favor de esa divinidad que Kush llama natura y que es aquello que nos excede. Entonces a mí eso me parece como muy sugerente, ¿no? Como pensarse en nuestra tradición tan judío-cristiana, como pensarse el tema de, y si Dios no es solamente el bien, eso me parece muy sugerente. Y no para Sí. aceptar acríticamente lo que nos pueden sugerir las cosmovisiones ancestrales, pero sí para entender, porque nos puede parecer como exótico eso de Dios malo, que tal que Dios no solamente sea bueno, sea las dos cosas al tiempo, en fin. Puede que nos parezca como algo muy exótico, raro, extraño, propio de comunidades ancestrales, pero igual en el día a día nuestra cultura mestiza, ¿sí? La cultura gaucha de la que habla Kush en Argentina y aquí en Colombia, pues en este mestizaje tan grande que hay, pues en el día a día la gente dice eh, de parte de Dios o de parte del diablo, como para ahuyentar temores en ciertas circunstancias. O la gente dice más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces como que hay un reconocimiento tácito en el lenguaje popular de que hay algo que tiene sabiduría, ¿sí? Y que lo llamamos diablo. Entonces, eso ancestral me parece muy interesante, no es algo que esté por ahí lejos de nuestra cultura mestiza, sino que en la cotidianidad pues convive con nosotros de alguna manera. Y eso me parece muy, muy, muy interesante porque como que estalla un poco como la estructura tan rígida que nos formamos en los salones de clase universitarios cuando hablamos de filosofía. Bueno, quería decir eso, Héctor, y veo que Nicole también quiere señalar algo. Sí, a mí me parece muy importante porque este texto de teología popular también nos lleva a deconstruirnos en ese creer de la divinidad. Nos muestra que también es necesario también lo malo para que se mantenga un equilibrio,
porque pensarlo también como algo solo bueno puede que no tenga un equilibrio tan real como en lo cotidiano, como tú lo mencionas. De acuerdo. Y ahora yo le haría una pregunta a Héctor, y es, pues su merced tiene una formación cristiana, su merced viene, de hecho hace poquito creo, no sé hace cuánto, estaba en curso de formación con rumbo al sacerdocio o a la vida consagrada en clave cristiana. Como que fibras íntimas por allá toca Kush con este tipo de textos, porque claro, estamos acostumbrados a leer textos académicos y los procesamos intelectualmente, pero cuando se meten con algo que para uno es sagrado, que es por ejemplo la idea de Dios en alguien con vocación religiosa, pues eso mueve fibras existenciales, supongo yo. No sé si le pasó eso con Kush o esas fibras ya se la habían movido antes y ya no hay y ya están un poco insensibles o tienen callo, yo qué sé. Entonces, ¿cuál es esa experiencia no solo intelectual de Héctor al abordar esta literatura cuchiana? Sí, pues como he mencionado varias veces, vengo del campo y por allá es como una fe también que tiene estas connotaciones, ¿sí? Y en el fondo también es una fe firme, también como tal cual aceptaban los cánones de la iglesia, ¿no? Entonces, participé de una comunidad, eh, esta comunidad es muy liberal, de mente abierta, los claretianos, y mi primer impacto fue porque allá decían como decir algo de que Adán y Eva no existieron, ¿sí? Que es una interpretación, que es un mito. Y entonces fue como el primer choque que tuve. Después esto, ellos también colaboraban con una organización donde ya habían judíos, habían de musulmanes, de diferentes aspectos, ¿sí? Entonces como que se fue ampliando el horizonte porque decía, no, el cristianismo no es lo único que existe. Incluso pues también ellos acompañan también un proceso allá como de sanación plánica, incluso unos sacerdotes ya murieron, ¿sí? Trabajaban en ello, ¿no? Y eso era muy fuerte en Chía, allá en Chía, pues porque incluso los tenían como, los veneraban a esos padres, pues porque ayudaron mucho, ¿no? Y era una medicina alternativa, así como decía Nicole, a veces como que se cree solo en las pastillas y ello, y no, ellos optaban por una medicina alternativa. Entonces ver ello, pues como que me fue cambiando el chip, va a haber otras posibilidades, pero claro que es bastante, ¿no? Incluso cuando estaba escribiendo el texto y como que mi inconsciente decía en qué se está metiendo, ¿no? O con eso porque, así como yo decía, ¿no? Se ha calado tanto en nuestra mente de que nos da un sentimiento de culpa, decir que Dios es malo, ¿sí? Eso da un sentimiento de culpa, pues porque como que no es posible, ¿no? Pero pues, leyendo a Kuz me hace como poner eso en stand-by este pensamiento, esos criterios, ponerlos como un poco, esperemos antico, ¿sí? Dejémoslo a un ladito y sumergirse en este mundo del horizonte y todo ello. Mientras me imaginaba eso como sumergirse en el mundo simbólico, muchas veces nosotros, no sé, en el imaginario colectivo, los hippies, ¿no? Y ellos tienen una gran sabiduría, tienen mucho aporte, pero en el imaginario colectivo muchas veces, ¿el hippie qué es? Es un muchacho de cabello largo, que viste diferente y que fuma marihuana y que vive llevado por allá, ¿sí? Y que habla amor y paz. Eso es como en el imaginario, pero aquí reivindicando eso popular, pues no, ¿no? Es como hablar de amor y paz, sentirse parte de una naturaleza, sentirse parte de ello. También la comunidad pues veía situaciones, eh, tal vez aquí sí, hay algunos religiosos, creo que David Rojas también como que tienen ello, y vemos de que de nuestra pastoral un reto grande era porque la gente se iba para donde las brujas, se iba para donde el chamán, que para que eso, y pues eso no va con los cánones pues de la iglesia, ¿no? Entonces era como un gran reto, pero ahorita con Cus como que, ¿y por qué no? ¿Sí? Pues no una brujería pues de que la maldad y eso, pero sí esa chamana que dice, no, hay que crecer, hay que buscar otra medicina alternativa, cosas así, entonces
buscar esa interrelación, buscar como que de que todo se complementa y pues salirnos de esos esquemas de bueno y malo, y pues para entrarnos, la vida es corta, la vida es corta y puede que ahorita mismo uno se muera, mañana poco, y pues la idea es vivir, ¿no? Y pues experimentar, escuchar al otro, que es muy importante. Entonces, pues por eso como que hice esa apuesta, pero sí, inicialmente también es duro como aceptar ello. Muchas gracias, Héctor. Yo supongo que entre las personas, compañeros, compañeras que nos acompañan, ¿no? Valga la redundancia, pues hay inquietudes, hay observaciones. No sé si alguien quiera pronunciarse. Listo, buenas tardes. Hola, Albert. Sí, pues ya digamos que en algunos ya nos distinguimos, o nos conocemos. En el caso con el profesor Ochoa, pero pues su nombre es Albert y también pues hice parte de la comunidad que hizo parte Arnovis. Por ahí estaba mirando que también hay algunos todavía compañeros que están ahí. Y pues, no, para agradecerle a Arnovis por la invitación. Y pues el tema también se me hizo como un poco de curiosidad, ¿no? Ver cómo esa espiritualidad no se expresa solamente en algunas culturas o religiones, sino que también hace parte, pues ha venido permeando y que permanece también entre nosotros, ¿no? Se me hacía también esto interesante como, digamos, cómo esa religión o cómo esa parte de la divinidad se ha venido también como transmitiendo, no solamente en comunidades o no solamente en la parte religiosa, sino por medio de sabiduría que se han venido multiplicando. Y creo que pues, en este momento son muchas las cantidades de sabidurías por parte religiosas que han venido, ¿no? Y, pues no solamente así como los chamanes o como decía Arnold, ¿no? O como el mismo Husserl decía, ¿no? Creo que hoy en día existen cantidades. Hace poco nombró sanación pránica. También esto, creo que en la MANA se están implementando algunas también, ¿no? Y pues esa parte religiosa viene en la forma de tratar a la otra persona y en la forma de, también del cuidado de nosotros mismos. Eso hace parte también, ¿no? Entonces digamos que las chamanes no serían solamente las personas sabias que están o que saben algo de medicina o que ayudan a organizar personas, grupos, sino que también como que ayudan a direccionar su propia vida y como que ayudan también desde ahí a organizar a las otras personas. Y pues en la ponencia de que expresa ahorita Arnovis también viene esa parte de espiritualidad, no solamente grupal, sino como personal, ¿no? Agradecerle por esa. Dice, muchas gracias, Albert. Sí, pues es como salirse uno de ello, ¿no? Apostar como por otras cosas. Y pues veía también de que cuando yo hablaba de que dejar un poco ese mundo occidental que ha ido, que se ha enfatizado como en la ciencia y todo ello, pues sí, no es la idea no es eliminar todo ese mundo conceptual, sino como hacer esos vínculos, hacer esas relaciones, incluso ellos también allá tienen su lugar ancestral, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, tal vez si examináramos su mundo, Occidente, podríamos ver en ellos también, pues sí, de lo que es eso que es anterior a lo que se está construido ahora, ¿no? Lo prelatino, prerromano, todas esas sabidurías que emergen de allí, que de una u otra forma, pues habría que analizarlo, deben estar latentes allá. Y pues la apuesta es como examinar lo de nosotros. Somos indígenas, entonces como que no negarnos, no sentirnos menos. A veces creemos de que por el mundo del desarrollo, vinculado incluso este mundo de la evolución con el desarrollo, ¿sí?
Entonces como que se pasa el mito al logos y, y así como el desarrollo pues nos ha mostrado hoy en día de que ha dejado de lado a muchos pobres, ¿sí? Desde que inició esta campaña del desarrollo, que el desarrollo, primer mundo, tercer mundo, y este mundo que habla del desarrollo, en realidad pues está dejando en la miseria a muchos, ¿no? Muchos más ricos y muchos cada vez más pobres. Y pues aquí en el pensamiento pasa lo mismo, ¿no? A veces se dice que hay de una evolución que pasó de un lugar a otro. Y pues la idea es como seguir esa mentalidad indígena que parece que es muy interesante porque no se da como ese paso, sino que se complementan, están siempre ahí. Y pues la invitación pues que les hago para lo del semillero y para pues la vida y siguiendo a Kush es pues para que tengamos esa mente abierta, abierta a nuevas posibilidades, de que ante cosas, no sé, que usted vio un señor, un indígena hablando con un árbol y entonces dice, uy, este man está loco, ¿no? No desconstruir, dejar un poco ese mundo conceptual, racional, científico, que todo tiene que ser medido y cuantificado, dejarlo un poco y hacer la otra mirada también, ¿sí? No dejar esto, sino que hacer esa mirada, esa fusión y poder ver como que el indígena cuando habla con el árbol, pues hay un sentido mucho más profundo, una conexión más profunda con la naturaleza. Y creo que esa naturaleza, esa conexión con la tierra, la necesitamos hoy, pues porque estamos destruyendo el mundo. ¿Sí? Ahorita los problemas ecológicos que están, pues son graves y es porque no sentimos esa conexión con la tierra. Y por los indígenas nos enseñan eso, ¿no? Si ellos tienen que comer algo, sacan de la tierra lo necesario y no para acumular capital. Entonces son sabidurías de que nos aportan, que nos dan luces y pues nos ayudan bastante. Entonces no sé también alguien quiera opinar sobre ello. Bueno, yo me lanzo al agua y qué pena, de nuevo. Eh, a mí me parece muy interesante y es que, por ejemplo, eh, claro, muchas veces el que no conoce la Iglesia Católica, como le dijera yo, quien no ha tenido una relación pastoral con la Iglesia Católica, eh, como que cree que la Iglesia Católica está conformada por comunidades que piensan exactamente lo mismo y actúan de la misma manera y se pierde de vista la diversidad de comunidades dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Aquí ya habló Albert y tú mismo, Héctor, los dos trabajan con los claretianos y como que son esa cara liberacionista de la Iglesia, no liberal, sino liberacionista. Pero también hay comunidades católicas tremendamente conservadoras. Me parece que estamos atravesando una época precisamente donde esa tensión de un conservadurismo católico y un liberacionismo católico, cuyo máximo representante hoy por hoy es el pontífice Francisco, eh, pues evidencia que hay dos formas de comprender al ser humano, la fe del ser humano en relación con lo que entendemos por divinidad y la relación con el mundo. Creo que fue el año pasado, por ejemplo, creo el año pasado o antepasado que se creó un nuevo tipo de pecados y la mayoría de católicos como que a veces no están al tanto de eso. Yo que no lo soy, intento entender el asunto. Me parece muy saludable que se hable hoy, por ejemplo, de pecados ecológicos. Eso me parece muy chévere, que la gente bota las colillas del cigarrillo por ahí, el envase de agua por ahí. La gente cree que el templo de lo divino solamente está ahí en una casa consagrada que tiene un crucificado y que tiene un sagrario y donde un sacerdote pues oficia o celebra oficios religiosos. Pero a mí me parece que con esta encíclica de Laudato, con el sínodo del Amazonas, con con ese reconocimiento a los chamanes, por ejemplo, en el Amazonas, eh, con la promulgación de los pecados ecológicos, me parece que hay una recomprensión de lo que se entiende por templo. En últimas, el mundo es la casa común y ese es el templo que hay que cuidar. Y eso me parece que le debe mucho. Eso es consecuencia en parte del reconocimiento de la sabiduría ancestral. Yo me encontré hace algunos años con un texto
en el que el actual pontífice, antes de ser papa, pues se movía mucho en Argentina con algo llamado teología del pueblo, y la categoría pueblo, para entenderla, en parte él leyó a Rodolfo Kusch, lo dice en una entrevista. Entonces es bien interesante porque esa relación que tenemos con la iglesia, con el mundo, en América Latina está mediado por lo que la Iglesia Católica ha dicho. A mí me llama la atención, por ejemplo, lo siguiente. Eh, Brian se asustó y como que se fue. Brian Pavón. A mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando una pareja de católicos se va a casar, pues eso exige algunas condiciones. Tiene que ser en un sitio llamado idóneo, en un templo, ¿cierto? No puede ser al aire libre. Eso no está permitido. No está bien visto. Y eso tiene una connotación, ¿no? Porque los ritos fuera del templo se asocian más como con los ritos paganos. Los ritos a Dios se deben hacer en un lugar idóneo, que tiene que ser dentro de un templo consagrado o por lo menos que esté techado. Eso la mayoría de católicos no lo saben y no lo entienden y no ven el significado de eso. Y me parece que poco a poco la, entre comillas, paganización de la Iglesia Católica es muy saludable para la misma Iglesia como institución, que pierde vocaciones, que pierde feligreses, que pierde reconocimiento, en últimas que pierde el monopolio del sentimiento religioso, ¿sí? De la administración sobre el sentimiento religioso. Y me parece muy saludable sobre todo para la psiquis de los individuos, porque les permite relacionarse con la divinidad, con ese misterio que se llama divinidad, les permite relacionarse a través del cuidado de la naturaleza. Eso me parece sumamente saludable, me parece muy chévere. Entonces, eso es a propósito de lo que dijiste, Héctor, y también de lo que expresó Albert. Y yo invito a los demás compañeros, compañeras, a que si quieren, obviamente, no están obligados, obligadas, pues se pronuncien. Me parece que este texto de Kush es tremendamente sugerente. Cuando yo lo leí, yo estaba recordando un poco esa religiosidad dionisíaca, ¿cierto? Esa religiosidad griega donde se habla de los daimones, los espíritus de la naturaleza. Eso me parece como muy sugerente, como que produce el vértigo del espíritu del que hablaba Nietzsche, ¿cierto? Como que de alguna manera le mueve el piso metafísico a uno y lo lanza a una especie de vacío espiritual y a uno inicialmente le da miedo, o a mí me pasó cuando abordé este tipo de literatura, pero después se vuelve reconfortante, como reconciliado o religado con uno mismo. Bueno, muchas gracias, Héctor, y ya paro, que tengo el vicio del profesor, hablo mucho, pero pues invitados a que charlemos, como dice Héctor. Profe, bueno, a mí me parece muy interesante lo que acabo de presentar el compañero, sobre todo pues cuando también abordaba como el tema de la existencia y sobre cómo abordó sobre la parte como de Dios. Y sin embargo, pues lo que pasa es que estoy un poco perdida. Yo estaba perdida precisamente por lo del semillero. Yo quería estar este semestre, pero no encontraba como no sabía que ya se habían reunido, digamos que me hubiera, o sea, no sé, de pronto sí les voy a decir que me pasen el texto porque pues sí quiero leerlo y hubiera sido pues más bonito si yo hubiera de pronto entrado acá con el texto. Sin embargo, pues yo creo que es como un abrebocas, una invitación muy bonita por parte del compañero para leer como tal el texto. Y sobre todo porque ya me lo había recomendado, ¿no? Sí, ahí de pronto pedir el favor a Nicole, que nos ayuda mucho, y a Héctor mismo, como son los coordinadores de esta comunidad. Eh, Está el texto en PDF, creo que es Nicole quien lo tiene ya, la partecita que se sugirió de lectura para hoy, de pronto te lo comparte. Es un texto muy breve, pero es muy rico, en parte porque es que leer a Kush como que es colocar un control al suprimir o reformatear por allá el disco duro, te hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, resignifica la doxa. Para él la doxa es importante, a lo que hay que ponerle lógica de negación o lo que hay que fagocitar es de pronto esa lógica formal que habla del tercero excluido y, y también rompe con ese esquema binario de mitos, logos y nos permite comprender como la relación. Entonces,
Kush, aquí no le hacemos genuflexiones en ningún autor, ¿no? No tenemos que estar de acuerdo en todo con Kush, ni más faltaba. Pero es, digamos, que el autor de cabecera para pensarnos, pues en relación con nuestro nido simbólico, dice él, pues, que es nuestra América, o la América profunda. ¿Vale? Y muchas gracias, María. Entonces, igual creo, no sé si estás en el grupo de WhatsApp del semillero, pero pues ahí estamos socializando varias cosas y qué rico que estés acá. Y ya está, como que nos vamos a reunir de ahora en adelante miércoles 4 de la tarde. Ah, listo. ¿Alguien más quiere pronunciarse? Recordemos que vamos hasta las 5:30 aproximadamente. Entonces nos quedan algunos minutos para sugerir incluso temas, muchachos y muchachas. La idea, digo yo, que es que este semillero funja como un laboratorio de intuiciones. No tenemos que tener un montón de conocimiento acumulado en nuestra memoria para hablar con propiedad de ciertas cosas. Aquí nos permitimos, en el mejor sentido, experimentar, jugar, así con el espíritu del niño nietzscheano, ¿cierto? Proponer, crear, establecer vínculos insospechados entre autores, entre cosas. Es como un pensar en voz alta, obviamente con rigor, porque implica leer, implica argumentar, implica sobre todo escuchar, ¿sí? Pero pues acá nos permitimos eso, digamos que experimentar con intuiciones y exponernos sin miedo a que nos digan eh, pues que es falso o verdadero, ¿no? Ese esquema aquí lo problematizamos bastante, ese esquema binario. Entonces, si alguien quiere proponer un tema, le interesa algo sobre el pensamiento ancestral, eh, la categoría de pensamiento indígena es problemática a veces por prejuicios, por nociones equívocas que tenemos sobre lo indígena, porque nos cuesta a veces entender que hay indígenas blancos, hay indígenas europeos, ¿sí? Lo indígena es muy amplio y no solamente identifica a un habitante particular de América Latina o de América. Lo indígena es algo mucho más amplio. Entonces, pues invitadísimos, invitadísimas a sumarse aquí a esta comunidad. Y igual es una comunidad de aprendizaje, no una secta. Les digo yo a profesores y estudiantes que están en otros semilleros que el esquema sectario de que si usted está en un semillero y no puede participar en el otro, pues eso es ridículo. Aquí entre más miradas y experiencias salgan a flote, pues más chévere el asunto. Entonces, si alguien quiere proponer un tema, asumir, digamos que alguna presentación, como la asumió Héctor, pues chévere. Y si no, pues también. ¿Listo? Entonces les dejamos la invitación abierta. Profe, perdón, yo solamente, digamos, tenía una pregunta para Arnovis. Era que si Husserl llegó a pensarse, digamos, un diálogo interreligioso o solamente fue contra la, digamos, con la cultura indígena. ¿Husserl o Kush? Ah, no digo, Kutz. Pues dije, valga notar que Kush fue lector de Husserl, ¿no? Y que además su método de alguna manera es muy fenomenológico también. Pero eso es otro tema. Kush, pero la pregunta es para Arnovis. Arnovis, ¿tú crees ahí? Pues yo es que hace un acercamiento pues en la vida de él, ¿sí? Eso muchas veces a mí me conoció más como antropólogo, pues porque no se sienta como a leer, escribir, tanto así como un filósofo, sino que va a una comunidad. Y entonces él se sumerge en el altiplano argentino, boliviano, y pues lo valioso de él es porque él tiene una gran carga conceptual, sus estudios, clave también eurocéntrica, pero pues al sumergirse allí, escucha, ¿sí? Entonces aprende de esa comunidad, aprende de ello y pues consideraría de que no está proponiendo como una superioridad de un pueblo sobre otro, sino que como que se relacionan, ¿sí? Entonces una religiosidad pues de que vale, ¿no? Mm, Él menciona como en la categoría del estar, ¿sí? Y es como un vivir, y un vivir
bien, un vivir tranquilamente, y también coloco una categoría que es el estar siendo, porque estamos en el mundo, pero siempre estamos en constante construcción. Y pues en esa construcción creo que ahí es donde podemos vincular la religiosidad, pues porque pues bienvenido sea lo que conlleve a una transformación social, bienvenido sea lo que lleve a vivir en armonía, porque muchas veces pues porque es una guerra, ya hemos pasado, incluso nuestros referentes ya han eh, del otro lado del charco, por decirlo así, ya han tenido dos guerras mundiales, sí, esos son nuestros referentes, y pues tampoco es para desmeritarlo, ¿no? Pero pues bienvenido sea aquella que nos permita vivir en armonía, que nos permita vivir en paz, ver otros mundos, y pues en esa búsqueda también de una filosofía, de un pensar como originario, pues se sumerge en ello y ve que en estas personas, en este tipo de pensamiento, pues hay una gran riqueza y que está olvidada, que lo ha hecho a un lado. Entonces, como reivindicar también este pensamiento. Y aquí podemos ya de manera general pues escuchar a todos, ¿no? Pues para vivir en esa armonía, podemos escuchar a qué es rapero, qué es metalero y eliminar esos prejuicios. Incluso también como decía el profe, pues aquí es un semillero pues para que podamos colocar una intuición, ¿sí? Intuiciones. Entonces, si alguien es no sé, le gusta el rock y ello y como que no conecta el rock con filosofía, no conecta el rock con su estudio, pues aquí bienvenido sea. Y incluso no solo con filosofía, puede haber otros aspectos, puede la poesía, puede ser como Nicole de trabajo social, trabajar otros aspectos y aprovechar pues también en este momento para comentarles de que pues dentro de 8 días se tiene pensado y planeado trabajar un poco lo que es educación popular. Entonces es trabajar con todo este pensamiento popular, con toda la educación popular, arte popular, el rap, el hip hop, sí, todos estos aspectos. Si usted dibuja, si usted es bueno para el dibujo, si con ello representa lo simbólico, pues entonces lo podemos traer acá, traer aquí. ¿Sí? Entonces es armonizar, armonizar y bienvenido sea todo lo que nos lo permite hacer. Y también para cortar varios, por favor. Vale, Héctor, muchas gracias. Pues respondiste a Albert y de paso hiciste una promoción del semillero, entonces pues gracias y qué chévere. Yo solamente quiero sumar una cosa para efecto de responderle a Albert, pero pues él ya se salió lastimosamente. Yo no vería en Kush, y yo no soy experto en él tampoco, yo no vería en Kush un filósofo de la religión, aunque puede, o sea, yo no veo que él haya tenido esa intención, porque pues su objeto principal de reflexión no es lo que entendemos por religión o religiosidad. No, él está, yo lo veo más desde un pensador que se, digamos que en clave ontológica y que quiere poner a dialogar pues la tradición occidental, pero fagocitándola, con las sabidurías ancestrales de los pueblos quechua y mara, por ejemplo. Y, y indudablemente su obra sí puede asimilarse para efectos de un diálogo interreligioso, pero, pero pues no veo, o sea, en síntesis, yo no veo en Kush un filósofo de la religión, aunque su obra pueda asimilarse en función de encontrar herramientas que posibiliten pensarse el fenómeno de la interreligiosidad. Eso es distinto. Bueno, Albert se fue y no alcanzó a escuchar esta respuesta, pero pues esto quedará grabado y se subirá pues a las cuentas, a las redes sociales del semillero. Y bueno, lo que dice Albert también es cierto, o sea, ¿qué es lo popular? Eso es bien interesante. ¿Y nosotros qué somos? Académicos, expertos, hablando en las abadías del siglo XXI, enclaustrados en las torres de marfil del saber, que somos expertos, psicólogos, filósofos, trabajadores sociales y por lo tanto ya no pertenecemos a eso que llamamos a veces peyorativamente la gente del común. No, nosotros también somos de gente del común. Somos gente del común inoculándose en las instituciones del saber, ¿cierto? En últimas, para reivindicar la vida real. Sí, aprendemos raíces en griego y en latín, nos dan clases de inglés, pues porque toca aprender inglés y en fin. Y si estudiamos filosofía, pues se supone equivocadamente, que tenemos que aprender alemán, por ejemplo.
Pero pues ¿en dónde estamos? Somos sujetos populares también, ¿cierto? Y hay múltiples lenguajes de lo popular. La religiosidad popular es un lenguaje, la relación que tenemos con el mundo de lo popular a través de las músicas, de ciertas estéticas, de cierta literatura. El cine es un recurso que configura un poco los imaginarios de lo popular. Entonces, todo ese tipo de lenguajes, que en última son lenguajes simbólicos, porque lo simbólico es el lenguaje de lo popular, entonces son bienvenidos acá. Entonces, si su intuición va por el lado de filosofía y yo qué sé, rock, como ha dicho Héctor, filosofía y salsa, por ahí vi un texto bien interesante que escribió un estudiante en una clase, la relación de la música palenquera con Aristóteles, Rafael, un estudiante que actualmente está viviendo en Roma, cursando sus estudios teológicos, hizo un texto sobre eso, la relación de la música palenquera, la percusión con la concepción estética de Aristóteles. Bueno, si esas cosas que parecen ocurrencias por allá como cosas chifladas y que por lo tanto no tienen buen recibo en los espacios formales, así occidentalizados del saber, pues acá tienen buen recibo, acá eso nos parece muy sugerente, llama bastante la atención y no son menospreciables. Se trata de ser creativos, de ser propositivos y en últimas de encontrar espacios para pensar en voz alta y Símbolo es un espacio de ese tipo, de esa naturaleza. Entonces, pues está la invitación abierta. Eh, Vuelvan, nos estamos viendo la próxima semana, 4 de la tarde por este enlace y el tema será educación popular y nos va a hablar a alguien que no solamente ha leído libros sobre educación popular, sino que ha experienciado la educación popular y eso tiene un plus gigante. Entonces, pues yo les agradezco bastante su tiempo, la compañía y está la invitación abierta para que sigamos compartiendo en este espacio. ¿Listo? No sé, Nicole, si quieras decir algo y ir cerrando. Muchísimas gracias. No sé si me pueden escuchar bien. Perfectamente. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo creo, profe, que con lo que tú dijiste y con la promoción que nos ayuda haciendo Héctor de la siguiente semana, ya sería eso por esta semana. Agradecerles mucho por su participación y comentarles que a los que ya dejaron los números los estaremos agregando al grupo y compartiendo el texto. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias. Yo me despido y bueno, a Héctor un agradecimiento especial por esa manera tan interesante de abordar un texto tan complejo. Muchas gracias a todos.